Dicho, tenemos con nosotros a Nieves Segovia, que es la presidenta de la institución educativa SEC y de la Universidad Camilo José Cela. Bienvenida, Nieves. Buenos días, Federico. Bueno, y Domingo Soriano es el que ha hecho el texto que se puede consultar, que lo hemos colgado, como suele decir, como si fuera ahorcado, pero en fin, lo hemos encontrado mejor manera de colgar, ¿no, Domingo? O sea, publicado. Publicado en Libertad Digital este sábado y ayer lunes. Una entrevista con Nieves y otra entrevista con Eduardo Noya, que es el rector de la Universidad Camilo José Cela, que es la única universidad que votó a favor de la reforma propuesta por el ministro Wert, que además, como explica el rector de la Camilo, que se llama genéricamente, han votado en contra, pero van a empezar a aplicar en septiembre, con lo cual el despiste de las familias y de los alumnos es total, porque hay gente que ha dicho que se opone a lo que es simplemente la aplicación en España de la normativa habitual en Europa, la famosa 3+2 o 3+1+1, etcétera, es decir, una digamos de generalidades, lo que antiguamente decíamos comunes. No, yo estudié con 2 años de comunes y 3 de especialidad, pero yo había hecho un bachillerato de 7 años. Bueno, el bachillerato de 7 años que acabé yo es bastante mejor que el de las comunes que acaban ahora en la universidad. Bueno, en letras ya querrían terminar la carrera con el nivel que terminábamos en Preu entonces, porque era una muy buena universidad, una muy buena escuela primaria y además 7 años de verdad con 2 reválidas y además otra prueba de acceso a la universidad. Es decir, que luego los 2 comunes se equivalían a los 3 de ahora o a más. Es decir, que eso estaba inventado. Cuando en España había una educación pública estaba inventada. Una serie de cosas genéricas. Pero Nieves, te preguntaba a Camilo, yo creo que Camilo, te preguntaba a Domingo en la Camilo, que además es la foto, el reportaje es fantástico. Yo no sé si deberíamos irnos ahí a hacer el programa algún día. Yo creo que cuando queráis estáis Porque invitadísimos. además se ven césped y hay caballos. Es muy bonito. Toda la gente es muy guapa y todos van muy limpios. O sea, es un campo nadie precioso. parece de Podemos. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa. Sí, pero dicen fin. una cosa muy lógica, y es que con 18 años estás realmente perdido y tienes una vislumbras lo que quieres ser es que de no mayor, sabes lo que no quieres ser. mayor. Y esa es la primera cuestión. Con es 21 decir, ya has cambiado. la 3 primera años gran después. cuestión es explicar por qué la Camilo sí acepta y sí es partidaria de que haya tres años de lo que decíamos comunes o como se quiera llamar e ir después a la especialidad, porque tú explicas que la idea que tenemos ahora de un empleo que ha cambiado mucho con respecto a la de nuestros padres es totalmente distinta de la que hay en el futuro que ya se ve venir, en lo cual a lo mejor vamos a tener que cambiar de especialización 4 o 5 veces en la vida. No, eso seguro. Es decir, ahora sabemos que estamos educando para profesiones que no existen, con lo cual buscar una especialidad en la formación del alumno desde sus primeros momentos en la universidad es un absurdo. Lo que tenemos es que dotarle de una serie de herramientas que ahora podemos otra serie de habilidades, una base cultural mucho más amplia, otro tipo de conocimientos mucho más transversales que luego le permitan adquirir un conocimiento mucho más especializado, pero que al mismo tiempo le permitan luego ir adquiriendo otros conocimientos que le permitan reinventarse a lo largo de su carrera profesional, porque sabemos que ahora ya el trabajo para toda la vida, el mismo trabajo siempre, no es el escenario al que se enfrentan nuestros alumnos. Bueno, y hay que decir que además ese escenario planteado por la reforma Wert, que aunque negada por los rectores, van a empezar a aplicar muchos rectores, y Domingo, que es el que sigue lo de educación, que entre sus habilidades y capacidades y cosas sorprendentes, a mí me gusta la educación porque yo soy hijo y nieto de maestros, pero a mí lo que me gusta es dar clase. O sea, pero saberme las cosas que hay que saber, que es muy complicado, la educación, los reglamentos, los cursos, etcétera. Bueno, pues Domingo tiene ese vicio, es un vicio muy bueno, parece una virtud. Bueno, hay que decir que en la entrevista, tanto con Nieves como con Eduardo Noya, lo que plantea es que esto es la fórmula europea que ya existe en Europa y que en España hace años decían los rectores que había que aplicar. Sí, eso a mí son las dos cosas que me han llamado la atención. Una, que una fórmula que es lo común en toda Europa, que haya tanto rechazo, cuando todo el rato estamos intentando homologarnos o acercarnos y de repente justo en esto no. Y luego encima que en un documento del año 2006 la propia conferencia de rectores pedía un modelo muy parecido a este. Y entonces, cuando en 2006 se pedía esto, de repente ahora se da marcha atrás y se dice que no se quiere esto. Entonces suena muy, muy contradictorio. Y es cierto lo de los trabajos. A mí me gustaría
hacerlo, porque mucha gente dice, no, pero esto del trabajo de toda la vida ya no existe, y la gente lo piensa como si fuera algo malo, y no es algo bueno. Es decir, en las economías más avanzadas la gente cambia de trabajo muy a menudo y cambian porque quieren y porque la economía es muy dinámica. Por ejemplo, ahora se pone Dinamarca. En Dinamarca leía un día una estadística que decía el 25% de la fuerza laboral cambia de trabajo cada año, y la fuerza laboral convencional, no la que pueda tener un contrato temporal, sino el trabajador normal, y están constantemente buscando. Y salió una encuesta que en los países de Norte de Europa los jóvenes decían que estar más de 2-3 años en el mismo trabajo, que no podía ser, que eso era estancarse y que había que ir mejorando. Entonces ahí hay un cambio de paradigma que tiene que cambiar en el mercado laboral español y que empieza en la universidad. Bueno, pero ahí, Nieves, lo más difícil es la mentalidad. Eso en Estados Unidos es lo normal. La gente cambia entre 6 y 10 veces a lo largo de su vida de lugar, de hábitat, de estado, pero ahí, claro, ese estado es de continente. O sea, es que pasas de vivir en Nueva York o en Boston a vivir en Los Ángeles, a vivir en Oklahoma, a vivir en El Paso, a vivir en Miami, y ven normal cambiarse porque hay una mejor oferta o porque mediante un curso su propia empresa les especializa en algo que es un sector nuevo. El problema, Nieves, no es más la mentalidad. ¿Y qué problema más hay? En la mentalidad de los padres, que al fin y al cabo pagan la universidad, o los impuestos, o en la privada, pero los padres la pagan en cualquier caso, o los hijos. Yo creo que de alguna manera los padres, somos padres, sabemos que intentamos un poco de reproducir para nuestros hijos, ofrecerle a nuestros hijos esos contextos que en nuestro caso han podido tener éxito, es lo natural, es lo humano. Pero tenemos que entender, somos una generación un poco que nos ha pillado con el pie cambiado, no tenemos los mismos referencias que tuvimos nosotros de nuestros padres, no aplican para nuestros hijos, y por consiguiente ofrecerles el mismo escenario que con nosotros tuvo éxito, para ellos no ha de tenerlo. Y esa transición es dificilísima, porque no tenemos modelos. Entonces tenemos que invitarles a que asuman muchos más riesgos, a que se enfrenten a escenarios mucho más inciertos, y evidentemente cuando uno es padre intente conservar otros modelos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que es cierto este problema que tenemos de la falta de movilidad de nuestros alumnos, porque ahora se han creado muchas más universidades, son mucho más cercanas. Bueno, llamarle universidades a algunas cosas que se han creado me parece un exceso. Algunos que llaman colegios universitarios no hubieran en mi época por lo menos no hubieran dado, pero ni maestría industrial. Quiero decir que es que la gente, con tal de no salir, han sido universidades políticas. O sea, en Teruel hay un colegio universitario. Toda la provincia tiene 90.000 habitantes, Teruel tiene 30.000. O sea, toda la vida en Teruel nos íbamos a estudiar a Zaragoza, a Madrid o a Barcelona, porque la universidad era un sitio donde había que ir a aprender cosas, a conocer gente que no podías conocer, no a vivir en tu pueblo hasta morir. Había que salir, había que cambiar, había que convertirse en otra persona. Es que España pasó una época en que está muy enferma, pero los jóvenes no tienen más remedio que resucitar. Y precisamente esto lo que ha impedido es esa cultura de la movilidad. En vez de promocionar esa cultura de la movilidad, el alumno sale de su zona de confort, de su espacio habitual cuando se traslada a la universidad, es un momento de transición. Ahora, al producirse esto en un entorno mucho más cercano, esa cultura de la movilidad realmente no se produce. Y luego, evidentemente, pues nos cuesta la movilidad laboral, nos cuesta el traslado a lo mejor a otros países, que ahora lo vemos evidentemente como un drama, y lo será si los jóvenes que se están yendo no regresan, pero si regresan habrá sido bueno porque volverán con una experiencia muchísimo más rica. Así es que yo creo que todos dentro de nuestra sociedad tenemos que empezar a transformar nuestros propios roles, porque si no lo que le estamos transmitiendo a los jóvenes son modelos que están caducos, que ya no existen, que se han extinguido, y al final es una ruptura del pacto generacional al que nos debemos. Bueno, hay una cosa que en la entrevista de Nieves me llamó mucho la atención, porque en general, a lo mejor es una patología generacional, porque es verdad que el mundo está cambiado tan deprisa. Ayer teníamos aquí una policía que decía que uno de los problemas fundamentales es convencer a los padres de que el móvil de su hijo no es de su hijo, que es suyo, que es de los padres. Es decir, estamos ante un cambio tal, pero que esto era con niños de 9, 10, 12 años, que además pueden ser objeto de una serie de problemas gravísimos a través de las redes sociales, de los móviles, de Facebook, etcétera. Bueno, y nos lo explicaba, que es que, dice, ¿de quién es el móvil? Que pregunta que le hacía al padre. Dice, de mi hijo. Dice, ¿cómo que de tu hijo? El móvil es tuyo. Es tuyo, lo has comprado tú lo pagas, claro. Lo pagas tú, el móvil no es de tu hijo, y no le digas a tu hijo que es tuyo y la responsabilidad es tuya. Bueno, hay como una especie de, digamos, de abdicación
de responsabilidades en nuestra generación. Y siempre parece que cuando vamos a una cosa nueva, tiene que ser algo mucho más especializado, algo tecnológico que no entendemos, cuando en realidad lo que planteas es justo lo contrario. Y en la primera pregunta, es decir, ¿qué es puesto a aprender a estudiar? Por ejemplo, los que van a empezar ahora este año, ¿no?, en la universidad. ¿Qué es lo más importante? ¿La vocación o la búsqueda de un empleo? Tú insistes en que no, que es fundamental la vocación. Yo creo absolutamente. Tiene que ser la vocación al final es el motor que va a mover al chico a explorar ese área de conocimiento o a transferir ese conocimiento a otras áreas. Sobre todo cuando volvemos un poco a lo de antes, si estamos educando para una profesión que no existe, va a ser muy complejo desde esos primeros días de la universidad ya buscar esa inserción laboral, que parece que es una obsesión, y lo entiendo, porque evidentemente en nuestro país pues nos encontramos en una situación de grandísima precariedad laboral, sobre todo para los jóvenes, pero si no se mueven por esa vocación, que es la que luego les va a llevar a un mayor nivel de motivación, un mayor nivel de desempeño, de implicación y de compromiso con ese estudio, al final a lo largo de la carrera, que es más o menos larga, pero sin duda son una serie de años, pues falla la motivación, se produce el abandono escolar o universitario en este caso, porque esta situación se produce a lo largo de toda la cadena, ¿no?, de valor de la creación de nuestro talento, que es algo sobre lo que nuestra sociedad también debería reflexionar. ¿Cómo es posible que vayamos perdiendo tantos jóvenes a lo largo del proceso? Probablemente porque nos empeñamos en hacer a todos universitarios. Y porque la universidad no España es lo tiene que el doble de debería universitarios que Alemania. Es decir, España es un país que está muy enfermo. O sea, tenemos la mitad de población, tenemos mucha menos renta per cápita, no tenemos investigación punta, no tenemos universidades ni empresas que tengan alta tecnología, prácticamente no tenemos, hay muy pocas empresas, y sin embargo tenemos el doble de universitarios. Por supuesto tenemos el cuádruple de paro. Es decir, pero es que además lo que se estudia tampoco te sirve, porque hay profesionales, hay gente que acaba la universidad con 5 años, con 2 másters, con 3, y luego no encuentra, tiene que empezar a ganarse la vida. Lo que pasa es que es gente que, si tiene una buena base cultural, es capaz de adaptarse y en un año encontrará trabajo, en Alemania o en la Conchinchina. Sí. Pero es un problema de mentalidad. En la Camilo, este año que viene, ¿cómo vais a plantear, si es que ya es legal, este nuevo sistema, la reforma, el 3+2? Sí, estamos pendientes, lógicamente, de la agencia de acreditación. Nuestra idea es empezar con ya grados en 3 años a partir del mes de septiembre, y bueno, estamos esperando que eso sea así. Yo lo que me gustaría es decir, a la pregunta un poco de por qué quisimos votar a favor, ¿no?, de este cambio, porque creemos que evidentemente es mucho más flexible, nos acerca a Europa, es una ventaja competitiva desde el principio para nuestros alumnos, pero sobre todo porque nos acerca a ellos. El hecho de que este decreto nos permita flexibilizar las opciones, porque como decías, es un 3+2 o es un 3+1+1 o es un 3+0 más X, o sea, depende. 3 ahora, 1 dentro de 5 años y otro máster dentro de 10 cuando entienda que tengo que cambiar mi profesión o mi ámbito de trabajo. Esa flexibilidad es la que buscan los alumnos. Hoy en día los jóvenes lo personalizan todo tipo de experiencias. Entonces, ofrecerles un modelo universitario, que es tan trascendental además para su futuro personal y profesional, que es único, que es unívoco, que está tan jerarquizado en sus estructuras, que es tan estanco, sencillamente no responde a sus necesidades. Por eso la universidad tiene que cambiar y tiene que ser mucho más flexible. Tiene que ser universidad, no tiene que ser una prolongación del instituto donde los profesores te abandonan a tu suerte, no te dan materias alternativas para que tú estudies, donde haya eso que habéis hablado, que yo no he conocido una universidad en la que vayas a conocer amigos o a conocer gente, vas a vaguear y a las asignaturas que te den. Bueno, yo creo que estudiaba, por eso se ha desvirtuado es curioso tanto el porque modelo. Es que estamos retrocediendo a lo que era la universidad pública, cuando apenas había la universidad privada, solo estaba la de Navarra, o sea, hace 40 años. O sea, hace 40 años, aparte de un gran bachillerato de 7 años, realmente muy bueno, de gran nivel, etcétera, mejor en lo público que en lo privado, era más exigente, y además la revalida era para todos, públicos y privados, de manera que ahí no había privilegios. Luego, cuando llegabas a la universidad, los comunes eran absolutamente comunes y eran materias sobre todo humanísticas, y naturalmente luego ya en la especialidad era a la carta. O sea, yo en la Universidad de Barcelona, a final de los 70, yo elegí dentro de filología, aparte de literatura y tal, tenía una introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel. Una cosa, hablar con Vargas Llosa sobre sus novelas, porque vivía en Barcelona. Es decir, era la universidad a la carta,
cuando tocaba especialidad. Claro. Pero cuando tocan los comunes, es decir, los 3 años básicos, lo que hace falta es saber mucho de historia, mucho de lenguas, muchas nociones básicas. Luego ya perfeccionarás la especialización. Luego ya llegará la carta, el máster, etcétera, ¿no? Es que esto que dices es muy importante porque ahora más que nunca, como decía, los chicos buscan esas experiencias personales en todo, en el ejercicio de procesos de comunicación, en el acceso al conocimiento, buscan experiencias personales. Entonces, ese modelo de educación personal que es hacia el que yo creo que tenemos que avanzar, igual que existe consenso en la medicina personalizada, a todos no nos hace el mismo efecto un determinado medicamento, tampoco la educación para todos. El alumno tiene que ser capaz de transitar por itinerarios personales de aprendizaje que de alguna manera le lleven al máximo desarrollo de todo su potencial. Y esto no es fácil desde una universidad que sea muy rígida. De ahí que defendamos que la universidad sea mucho más flexible y vaya al encuentro del alumno, que realmente las estructuras universitarias estén al servicio del alumno y no sea, como a veces por desgracia sucede, al contrario. Oye, Domingo, ¿cuántas universidades crees que a pesar de haber votado en contra de la reforma Wert, que repito, es simplemente poner la enseñanza universitaria española al nivel europeo, sin más mejoras, luego lo van a aplicar? No, yo creo que unas cuantas porque hay muchas de ellas que están de acuerdo en esto mismo y se dan cuenta de que además los alumnos y el mercado laboral lo está demandando. Está demandando sobre todo ahí que no nos obsesionemos, lo que decíamos antes, que a los 18 años ya tengo que tener toda mi carrera laboral ya de la cabeza. Voy a estudiar esto, voy a acabar trabajando aquí. Entonces, esa flexibilidad, esa sensación de decir, pues hago 3 años de un estudio más bien genérico y luego cuando ya tengo ya me empiezo a definir. A lo mejor después de esos 3 años de grado me pongo a trabajar y ya nunca más vuelvo a la universidad, o a lo mejor vuelvo 10 años después, o a lo mejor hago el máster inmediatamente. Se hace un curso de 6 meses para un determinada... O la empresa te paga el máster, que es muy común en Europa. Es decir, en España hemos tenido una mentalidad casi desde los 6 años que entrábamos en el colegio en primero de GB hasta que acabamos de la universidad, era como que había una especie de camino con vallas alrededor del que no te podías salir. Y eso ya no tiene sentido, y que la universidad cambie eso y que te empiece a decir, oye, tienes salidas, pero salidas que luego vuelven a ser entradas y puentes y formas, caminos que se conectan entre sí. Eso que existe en toda Europa, que en España se ha dado muy poquito, yo creo que lo vamos a empezar a ver rápidamente, y me da la sensación de que las universidades, sobre todo, tanto las públicas como las privadas, que tienen un poquito de ¿cómo decirlo?, de interés, que están un poquito innovadoras, podríamos decir. Que además piensan que aquí os ofrece. Exactamente. Es decir, para ser una especie de estanco de alumnos, un almacén de, como dijo en su día, fábrica de parados, como le llamaba Amando de Miguel, para eso sirve cualquier cosa. Pero una universidad que quiera sobrevivir tiene que cambiar. Y es evidente que en España ese sistema no funciona, entre otras cosas porque no es el de Europa. Es que es un sistema que ya no es ni el de España, ya no se sabe de cuál es, porque el de España, que cuando había una universidad mejor, no era así. Era mucho más el que se quiere poner ahora y el que además van a acabar poniendo. ¿Tú crees que solo privadas o también públicas? No, yo creo que hay algunas públicas que desde hace años lo están haciendo mejor las cosas, y yo creo que esas también lo van a empezar a aplicar rápidamente. No sé si en este curso, es que los plazos son, si no en este curso, en el de 2016 yo creo prácticamente seguro. Bueno, ¿cuáles son los grados que en la Camilo a ti más te gustan o que te gusta más ofrecer? Porque antes un poco de propaganda está bien, pues si no estamos pendientes de que nos aprueben todo. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de tu universidad? Bueno, yo lo que creo es que la universidad privada, yo creo que se justifica en ofrecer algo que en otros lugares no se ofrece. Una universidad más que sencillamente amplía la oferta de número de plazas universitarias no tiene mucho sentido, es ser por ser. Entonces, desde el principio para nosotros ha sido muy importante justificar la existencia de la universidad en un fin que realmente respecto al cual exista una demanda en el mercado. Por eso siempre hemos buscado espacios que fueran distintos y que no estuvieran siendo atendidos y que existiera esa demanda realmente, ¿no? De ahí que, por ejemplo, todo el desarrollo que estamos haciendo de los grados en 3 años ya buscan, unos contenidos que son diferentes, que son mucho más transversales, es decir, que transforman además, que yo creo que es muy importante, la metodología docente. Se habla muy poco de qué sucede dentro de las aulas universitarias y es necesario avanzar en ese modelo de transformación, en ese
cambio de paradigma del que también se habla mucho, pero en otros ámbitos, no tanto en el universitario. Parece que está de alguna manera, ¿no? Que es el más importante, además. A la defensiva de esas disrupciones que pasan en otros lugares, y sabemos que al final ¿Y a ti qué materias, líquido, pero en ¿no? confianza, personalmente, a ti qué materias son las que más te gustan o más te enorgullece decir, mira, estamos haciendo esto muy bien, que no hace nadie y además nos está saliendo? Bueno, por ejemplo, un grado que ha sido único, el primero ha sido el grado de cine, que no existía hasta ahora, aunque ahora con los grados de 3 vamos a ir a un grado más amplio de comunicación que luego permita también una especialización. Es decir, existía esa demanda, la hemos atendido. Otro de los rasgos de identidad de la universidad, por ejemplo, también es el tema del deporte y la salud, que eso también lo heredamos un poco de nuestra tradición escolar. Bueno, además que sois donde estudian los futbolistas del Real Madrid. Sí, la cantera del Real Madrid tienen capacidad para estudiar. No, que son todos. En principio capacidad tienen todos, lo que pasa es que unos más que otros, algunos pero hay que acompañarlos. Algunos mucha, pero es una tradición desde Bernabéu que en Florentino ya se impuso, es decir, no, tienen que hacer una carrera, que no acaben luego tirados por ahí como Garrincha, en fin, de mala manera. Y es verdad que están allí, lo cual te es una sorpresa. Hay que darles esa oportunidad. La cantera la tenemos hace 15 años en la parte de colegios, en colegios de aquí el Castillo, y luego continúan muchos de ellos en la universidad. El problema viene con los alumnos deportistas, sean en el caso de futbolistas del Real Madrid o sea cualquier otro tipo de deporte, que tengan que elegir. Entonces, enfrentarse a una decisión a lo mejor con 15, 16 años entre estudios y deporte es muy injusta. Así es que yo creo que las instituciones que podemos de alguna manera acompañar a esos alumnos y darles esas oportunidades para no tener que elegir y poder desarrollar su carrera deportiva al mismo tiempo que luego tengan oportunidades profesionales en otros ámbitos es fundamental. Es que otro de los rasgos es la atención al ámbito de la salud y el ámbito del deporte. Otro de los rasgos que por supuesto para nosotros es muy importante es la facultad de educación. Yo no entiendo una universidad que no tenga una facultad de educación. Y eso al principio fue incluso, ahí no existía un exceso de demanda respecto de la oferta. En el momento incluso que se acredita la universidad, para justificarse esa facultad de educación, hay que decir que existe un exceso de demanda que no se daba. Pero nosotros sí quisimos defender que es imposible una universidad sin una facultad de educación que realmente vertebre ese cambio educativo, esa innovación, esa investigación aplicada, que realmente la docencia sea distinta. Es nuestra tradición educativa de más de 100 años en la institución SEC, en los colegios. Entonces, para nosotros, formación de profesores, pero no formación de profesores solo para las aulas escolares, formación de profesores también en las aulas universitarias. Al final, el aprendizaje, el ámbito de la educación es realmente lo que tiene que vertebrar nuestra sociedad. La primera que tiene que aprender es nuestra sociedad. Tenemos que tener una sociedad que aprende, porque aprender es modificar la conducta. Que se resigne a aprender, que no es fácil. Bueno, es una pena, ¿no?, que tengamos que resignarnos a aprender, pero no hay más remedio, cuando es lo que nos permite sobrevivir. Exactamente. ¿Y cuál estudiarías tú, Nieves, si tuvieses que empezar ahora otra vez? Bueno, yo volvería a estudiar educación. Sin duda, porque evidentemente, además es el momento ahora de la educación, porque es lo que decíamos, ¿no?, la sociedad del aprendizaje, y si no somos capaces de explorar otros escenarios y queremos seguir pertrechados en un ámbito, porque la educación está muy regulada, porque es muy asistencial, porque tenemos un cierto status quo, porque hasta ahora hemos sido propietarios del conocimiento y no nos queremos dar cuenta de que ha salido de las aulas. Grandísimas oportunidades para de verdad darle una respuesta a esa sociedad y liderarla. Os quedaremos, no será irrelevante a lo mejor la escuela, pero la universidad puede llegar a serla. Si al final los chicos no entienden que es en las aulas universitarias donde encuentran las oportunidades para su desarrollo, lo buscarán fuera. Pues sí, señor, y luego hay que ver qué cosas salen en la Wikipedia. Dios mío. Bueno, muchas gracias, Nieves Segovia. Pues toda la información la tiene en Libertad Digital. Mucha gente que se ha bajado estas entrevistas y toda la información de Domingo Soriano. Y vamos a seguir informando en Libertad Digital de lo que está pasando en este ámbito privado y también del público que se quiera mover, porque en los próximos meses y el año que viene va a cambiar la Universidad Española. En algún sentido, pero va a cambiar seguro. El gran problema es que tampoco ya hay medios que informen de educación, que este es otro de los problemas, es que en los medios tampoco se informa de educación, y los que informan, como hacen además Sociedad, Bodas, Supervivientes, Toros y Deportes, pues tampoco saben nada. Esto es importantísimo. No es el caso de Domingo Soriano, que lo sabe perfectamente. O sea que seguiremos informando en Libertad Digital. Bueno, muchas gracias, Nieves. Muchas gracias, Federico. Y Domingo, a trabajar, a ver si convences a alguien más. A ver. Bueno, esta noche hay una oferta en Movistar Televisión notable, ¿eh? Sí, tenemos por ejemplo la serie completa de Les Revenants, esos retornados que regresan a la Tierra no con forma de zombies, pero sí que nos darán más de una sorpresa. En tenis, Roland Garros. Mira, esto en versión política, es como si de pronto
7 años en la política, de pronto vuelve a su empleo. Tipo Tú no Felipe estabas González, muerto, dices. pero tú estabas muerto. No, Felipe tiene una finca. No, digo al concejal González. Dice, Bueno. pero vamos a ver, no, yo estoy aquí. No, estaré en mi despacho. Pues sí, es bueno, verdad. pues mira, hay una mesa, pero no sé, pero... Y ya no ¿Estás vivo? Sí, estoy aquí. Dice, ya no guardáis aquí Pero las aquí comisiones. pero aquí está... No están aquí en este sobre Bueno, mis pues comisiones. el RFNA, o sea, Efectivamente. los que vuelven del más allá. Bueno, en fin. también hay deporte. Roland Garros, jornada de cuartos de final del torneo de tenis sobre tierra batida desde las 2 el dial 40 y una docuserie esta noche para ir cerrando el ojo a las 11 en Odisea, dial 74, aviones extraordinarios. Bueno, una pausa brevísima y vamos a hablar con Javier Beltrán, que es un veterinario de urgencias del Hospital del Bosque, sobre la terapia con láser en animales. O sea, ya hay animales que tienen mejor trato que algunas personas. Pero es verdad que hay bastantes animales que son mejores que bastantes personas. Por eso es el mejor amigo del hombre, nunca es el concejal, es el perro. Bueno, pero existe. Es Radio.